Buenas tardes con todas y con todos. Reciban un cordial saludo de la Comisión Permanente de Acceso a la Justicia de Personas en Condición de Vulnerabilidad y Justicia en tu Comunidad. En esta oportunidad nos acompaña la doctora Elvira Álvarez Olazábal, jueza suprema de la Primera Sala de Derecho Constitucional y Social Transitoria, integrante de la Comisión Permanente de Acceso a la Justicia de Personas en Condición de Vulnerabilidad, magíster y abogada por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, docente de la Maestría en Derecho de Familia de la Universidad Femenina del Sagrado Corazón UNIFE. Y nos presenta el tema violencia sexual contra niñas, adolescentes y mujeres durante la cuarentena. Recuerden que este es un tema de toda la semana que estamos haciendo una programación con diferentes doctores y doctoras que nos van a exponer una variedad de temas interesantes de acuerdo al contexto de la cuarentena por el coronavirus. Adelante, doctora. Muchas gracias, Claudia. Muy buenas tardes a todas y a todos. Es un placer poder comunicarnos gracias a esta conexión virtual para compartir algunas ideas de la importancia de temáticas que junto con esa etapa de aislamiento social o cuarentena por el COVID-19 nos mueven a reflexión porque es necesario alertar y buscar soluciones. Una de esas problemáticas, como ha sido anunciado por Claudia, y también de paso quiero agradecer a Cristian Vera porque es el que permite que esta conferencia se pueda llevar a cabo vía Face, es esta temática de abuso sexual en agravio de niñez y adolescencia, en agravio de mujeres, durante la etapa de cuarentena o aislamiento social. No son palabras mías, sino lo que dijo, y ustedes lo habrán escuchado o habrán leído, el secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, tanto en el pasado mes de marzo como en el presente mes de abril. Para aquellos países que han dispuesto este aislamiento social, se ha disparado, y creo que está bien empleado el término, disparado el número de denuncias respecto a violencia en todas sus formas, pero además la violencia sexual que desgraciadamente ocasiona traumas que de por vida vienen a afectar el desarrollo, el futuro de las víctimas y, cómo no, alrededor de ellas, sus familias, porque si no son sometidas a tratamientos adecuados, especializados, no van a poder lograr sus metas, desarrollar su potencial y sus capacidades. Cuando Antonio Gutiérrez nos dice que los países deberían, junto a la pandemia sanitaria, también tomar en cuenta esta otra pandemia más conocida, esta pandemia que la tenemos desde siempre, es una situación alarmante, pero repito, mucho más agravada en un contexto de aislamiento. Muy bien, entonces, ¿por qué el aislamiento ha ocasionado este crecimiento? Y es que aún no se entiende, lastimosamente, que en esta época en la que debemos permanecer obligatoriamente en nuestros hogares, en nuestras casas, en donde estamos viviendo, las personas víctimas viven con sus agresores. Los agresores, como se conoce, son normalmente, en la gran mayoría de casos, miembros de la familia, los más cercanos, la familia extensa o incluso personas conocidas de la familia. Y esto no es para nada una situación que nosotros estemos magnificando. Seguramente ustedes han escuchado el día domingo, ayer ha sido el Día de la Niñez Peruana. ¿Qué significa esto? Una conmemoración que debería tomar momentos de análisis para las personas que trabajamos con niñez y adolescencia, pero además recordar que es una etapa de vida maravillosa del ser humano. Paradójicamente, las cifras que ha dado la ministra el día de ayer nos hacen un llamado, más bien, por el contrario, no a una conmemoración feliz, sino a una conmemoración de alarma. Y repito las cifras que son oficiales y que ustedes las pueden consultar. En lo que va de la etapa de la cuarentena en Perú, la violencia ha tomado más de 10.000 llamadas a los servicios del Ministerio de la Mujer,
9.812 para ser precisos. Esas son las llamadas a la línea 100. De esas casi 10.000 llamadas, 2.300 han sido de niñas, niños que han denunciado o que sus madres están siendo atacadas o que sus hermanos están siendo golpeados, agredidos. Miren ustedes ese nivel tan penoso de niños, niñas que han tenido que verse forzados a utilizar estos sistemas de denuncia. O sea, ¿día feliz? No, pues lastimosamente no fue un día feliz para ellos. Del volumen de denuncias, 87 están constreñidas a casos de violación. 87 mujeres han sido violadas durante esta etapa de la cuarentena. 56 de los casos, es decir, más de la mitad, han sido niñas. Repito, 56 de los 87 casos de violación denunciados dentro de esta etapa de cuarentena, las víctimas han sido 56 niñas o adolescentes. Se ha otorgado refugio a más de 25 mujeres junto con sus hijos para que no terminen en la estadística de feminicidios. ¿Cuántos feminicidios ha habido durante la etapa de cuarentena en nuestro país? 4. Es decir, ahora el luto se vuelve mucho más terrible en términos de por qué esta situación que debería más bien haberles dado seguridad a las víctimas, a los niños, a las niñas, a las mujeres, porque precisamente están en sus hogares, se supone que en un ámbito seguro para ellas, para ellos, debería haber provocado que se evite estas situaciones porque pensamos en lazos familiares, en vínculos. Quiero por favor empezar con la primera idea entonces que quiero dejarles como idea fuerza. Estamos hablando de que esta es una demostración, las cifras, la alarma del Secretario General de Naciones Unidas, que nos tienen que llevar a cohesionar un propósito de vida. Repito, un propósito de vida. Cambiemos de mentalidad. No estamos ahora pensando en el ideal familiar. ¿Cómo no? Quisiéramos que eso se mantuviera, pero por favor, hagamos una reflexión conjunta. ¿Cómo hacemos ahora que debemos aceptar que esto nos está demostrando, este periodo de cuarentena, lo que descarnadamente sucedía y sucede en estos hogares, donde los agresores están junto con las víctimas? ¿Qué hacemos? Primero, hay que tomar en consideración que existen canales de comunicación oficiales, que nosotros debemos ser reproductores del mensaje preventivo. Esto de llama a la línea 100, que atiende 24 horas por 365 días del año, es un mensaje que necesitamos que se difunda. Sí, pero junto con el mensaje de difundirlo para que las víctimas accedan a la denuncia, también es necesario, por favor, y esta es otra idea fuerza, nosotros estamos en la posibilidad, todas y todos, de denunciar cuando las víctimas no pueden hacerlo. ¿Por qué debemos sustituirnos en la víctima? Oye, Elvira, ¿y por qué tú te tienes que meter en el ámbito familiar? Porque debemos comprender que desde el siglo XX esa temática de violencia contra mujeres y contra niñez y adolescencia no es ámbito privado, es un ámbito público, es un ámbito de interés social. Todas y todos tenemos interés en procurar la defensa de los derechos humanos de los seres con mayores condiciones de vulnerabilidad. Y entonces hablemos de vulnerabilidad. ¿Por qué la comisión, en su propia nomenclatura, ustedes saben, Comisión de Acceso a la Justicia para Personas en Condición de Vulnerabilidad y Justicia en tu Comunidad del Poder Judicial, tiene esto como un derecho que debe seguir siendo difundido, propalado,
estimado en más por las personas, el ciudadano, la ciudadana, el niño, la niña, el adolescente, porque se requiere conocer los canales de denuncia. Entonces, si decimos que las personas con vulnerabilidades diferentes deben ser atendidas no solamente en los canales oficiales, sino también por la propia sociedad ayudándoles a denunciar, estoy hablando de la necesidad de revisión de esto que consideramos condiciones de vulnerabilidad. ¿Qué significa intersección de vulnerabilidades? Significa sencilla y claramente lo que nosotros podemos ir sumando a cada una de las vulnerabilidades presentes en esas víctimas. Por ser mujer en su ciclo de vida total, me refiero a la niña, la adolescente mujer o la mujer adulta y la mujer adulta mayor, porque sí, también son ellas pasibles de estar en la estadística de violencia sexual, las personas adultas mayores. Por supuesto que lo son más las personas en la etapa más fértil de la vida de la mujer. Sí, eso también es verdad, pero no neguemos que existe un porcentaje de mujeres que en su etapa adulta mayor también son víctimas de este tipo de abuso sexual. ¿Qué decimos entonces de esta intersección de vulnerabilidades? Nos sumamos a la condición de mujer y decimos, tenemos que tomar posición. Cuando queremos generar un consenso ciudadano sobre esta alarma social, decimos, si ella como mujer siempre ha estado sometida a una asimetría, lo asimétrico es eso que no tiene el mismo ras, cuando no está en la misma posición, sino que hay alguien que tiene cierto predominio, cierta ascendencia, que puede incluso ejercer poder, manipular. ¿Quién puede manipular a un niño, a una niña? Muchísimas personas alrededor de ella o de él, comenzando por sus propios parientes, pero también las personas conocidas. ¿Qué es lo que hace que los niños puedan ser mucho más fácilmente víctimas de violencia y de abuso sexual? Ojo, abuso sexual es cualquier transgresión de los límites íntimos, personales de los niños, niñas y adolescentes. Oye, Elvira, entonces, ¿no solamente es la penetración? No solamente es la penetración. Es cierto que la penetración es violencia sexual, pero además hay muchos otros comportamientos que se pueden imponer a los niños, precisamente por esa asimetría. Niño a una niña, llevarlo, prometerle, manipularlo, inducirle, ofrecerle. Por eso es que dentro del hogar, lastimosamente, las criaturas que son víctimas de este tipo de abusos, pónganse ustedes a pensar, tienen la primera condición, mujeres, pero además la segunda condición, edad. Edad que significa niñez manipulable, niñez posible de ser violentada de la peor forma, porque puede ser continuo cuando está presente el agresor en el hogar y más aún en esta época de aislamiento, pero además porque existe mentira, existe temor, ansiedad y la poca posibilidad de denunciar si es que saben que se pueden vengar contra la víctima o le dicen que pueden hacer lo mismo con sus hermanitos. Entonces allí tomamos posición, repito, y decimos que nada de eso puede entenderse como algo privado. Debemos entender que nosotros, al igual que estamos adoptando todas las medidas sanitarias que nos han impuesto, esto de lavado de 20 minutos, tu ropa, la distancia social, sí, todo lo estamos cumpliendo. Pues bien, cumplamos también con medidas preventivas y tomemos posición respecto a cómo vamos a lograr que disminuyan esas estadísticas, no solamente para la pandemia sanitaria, sino porque queremos que la pandemia de la violencia sexual también pueda ir reduciéndose.
y utilicemos los términos. Hay que golpear con el martillo a la curva de incidencia y de estadística de esta violencia sexual, de esta violencia en el ámbito de las familias, de esta violencia contra la mujer. La ministra, entonces, en este mensaje crudo, dijo algo importante que yo quiero repetir. Ante cualquier acto de violencia, no te quedes callada, no te quedes callado. Nada justifica la violencia. ¡Ah! No, pero es que yo lo escucho, pero no sé quién es. No puedo decir quién la perpetra, porque solo se escuchan voces en la noche. Muy bien, toma tus medidas. Llama, haz la llamada, procura dar la mayor información que tengas. La policía o los equipos del Ministerio de la Mujer harán su deber, procurar llegar hasta la víctima en sus hogares. Ese llamado entonces tan importante a la sociedad peruana en su conjunto, yo sé que es difícil porque nosotros tenemos nuestra propia angustia, tenemos nuestra propia incertidumbre, pero creo que es cuestión de empatía, de ponernos en el zapato de esa víctima y saber que si nosotros no somos un escudo protector, entonces nadie podrá ayudarla si es que nosotros nos retraemos y olvidamos lo comprometidas y comprometidos que estamos para evitar que esta otra pandemia siga extendiéndose. Muy bien, tomamos posición. Somos cada una y cada uno de nosotros conscientes de la posibilidad de la denuncia. Pero además de eso, por favor, quiero subrayar esto. Una segunda idea interesante es hablar de nuevas masculinidades. Elvira, ¿qué son las nuevas masculinidades? Un cambio que permita que los varones, desde niñez, adolescencia y por supuesto la adultez, cambien la mentalidad de asimetría, de predominio y de control con la que se han venido formando. Se supone, muchos de los varones van a decir, pero bueno, lo que pasa es que eso es connatural a mi masculinidad. Les cuento que hay muchísimos estudios avalados no por esta modesta servidora, sino por instituciones especializadas, la APA, la Sociedad Americana de Psicología, nuestro Colegio de Psicólogos. Lo pueden ustedes constatar googleando y navegando qué significa la nueva masculinidad como un nuevo estándar. Un nuevo estándar donde no cambiemos para un predominio distinto de la mujer. No. Si alguien ha hablado mal del feminismo, se ha hablado de feminacismo, feminazis. Ustedes lo que quieren es predominio de mujeres. Nada más alejado de la realidad. La realidad lo que quiere el feminismo es llevar a una etapa de igualdad, donde todas y todos convivamos sabiendo que somos titulares de los mismos derechos, las mismas responsabilidades, que debemos responder por igual y que tenemos las mismas capacidades. No, pues Elvira, no tenemos las mismas capacidades. Nosotros hemos sido formadas para el deber de cuidado y el deber de atención. Ellos están formados para la atención en otras formas. Personas que producen, personas que sustentan. Pero perdón, ¿no era que nosotras también producimos y sustentamos? ¿Y no es que los padres también tienen el mismo deber de cuidado y responsabilidad? Conozco y me quito el sombrero por hombres, varones, jóvenes, adultos, que hace muchos años han cambiado el patrón absurdo de desigualdad y han variado a una forma de crianza para sus hijos, una forma de convivencia entre ellos, o incluso siendo padres solteros, donde cada uno de ellos ha aprendido a alternar tareas de cuidado, responsabilidad en el hogar, tareas de compra, lo doméstico, la atención, y también siguen trabajando. Y es interesante si ustedes contemplan lo que ha sido la realidad del cuidado en el hogar, muchísimos años dedicada a las mujeres, que sobrepasaba las posibilidades de que ellas
alternar en los mismos niveles de estudio, los mismos niveles de trabajo, porque priorizaban su maternidad o priorizaban la atención en el hogar a sus padres o familiares, eso lo que ha ocasionado es la postergación. Cuando nosotros sabemos, somos conscientes de que sí es factible hablar de igualdad también en las obligaciones, el rendimiento, la producción, la atención, incluso de lo que va a significar, superada la pandemia del COVID-19, la repotenciación económica para el país. Miren ustedes, si cambiamos este fenómeno de desigualdad, asimetría y ejercicio de poder controlado solamente por un varón y mantenemos la idea de que la masculinidad no merma, la nueva masculinidad no merma en absoluto la posibilidad de desarrollo y capacidades de los varones, sino que simplemente viene a ponerlos en igual nivel que las mujeres. Cuando entremos entonces a potenciar a este país maravilloso, superada la pandemia del COVID-19, todas y todos vamos a poder tener la misma posibilidad de repotenciar las empresas, las industrias, lograr también hablar de quién ahora va a poder contener nuestra primera posibilidad de buscar trabajo para aquellas personas que ya desgraciadamente no tienen un vínculo estable después de esto, sino que van a tener que buscarse ingresos de varias formas. Muy bien, ahí entramos también las mujeres con la misma posibilidad y con la misma voluntad y capacidades. Tercera idea, aparte de esos roles, aparte de esas malas formas de crianza. ¿Recuerdan ustedes lo que pasó cuando se hizo el cambio de la primera etapa de la cuarentena para que solamente tuviéramos días diferenciados, mujeres y hombres, y tuvo que suspenderse y volverse a la etapa inicial en la que nos encontramos a partir del sábado, de que también pueden salir mujeres y varones todos los días, pero solamente un integrante familiar por día? Allí, miren, si ustedes lo analizan, lo dijo Farid Matuk, no es una invención mía. Farid Matuk, que recuerdan ustedes, el ex jefe del INEI, quien está dentro del comité consultivo asesorando al Poder Ejecutivo en esta etapa de pandemia, lo dijo bien. Quisimos quebrar esa desigualdad de género, pero hubo un error de perspectiva. Se pensó que las mujeres podíamos también cuidarnos más días como se cuidaban a los hombres. Y sin embargo, se dieron cuenta por las colas de los supermercados, de los mercados, por la necesidad de la compra diaria, que no podía darse en los mismos términos. Perdón, no estoy con síntomas, es una broma. Lo que pasa es que cuando hablo mucho tengo esa pequeña picazón en la garganta. Muy bien, vamos entonces a otra idea que me parece muy interesante. Ojalá se los parezca también a ustedes. Cuando hablamos de la necesidad de un cambio de mentalidades, que ya no se entienda que es privado sino público, el interés de evitar que esta otra pandemia de violencia permanezca en los hogares peruanos, tenemos que buscar también dentro del aspecto preventivo, de las medidas preventivas, que nuestras niñas, niños y adolescentes reciban información preventiva en términos sinceros, honestos. Cuando digo sinceros y honestos, digo, hay que hablar con los niños de la sexualidad. Mucha gente tiene temor a hablar de sexualidad con niños, niñas y adolescentes porque piensa que el candor y la inocencia pueden verse afectados de alguna manera. Ustedes recordarán, hay muchas voces, ¿no?, de las olas conservadoras que dicen, no, con mis hijos no te metas. Bueno, si ustedes no permiten que los niños, las niñas, los adolescentes, las adolescentes reciban información de calidad, empezando por el propio diálogo que los hogares deben mantener sobre esto que significa parte íncita del ser humano, porque la sexualidad está allí. Nosotros no somos seres asexuados, tenemos sexo y por lo tanto hay que conversar de esa capacidad, de esa posibilidad y de la libertad
con la que cada una y cada uno podemos, con plena madurez, ejercer sobre nuestros derechos sexuales y reproductivos. ¿Qué significa esto en primer lugar? Conocer y no poner nombres absurdos como diciendo, para que no conozca el nombre, sino que tenga un poco de mentalidad inocente, pongámosle otro nombre. No, hablen con los niños, no solamente de qué significa la anatomía en los seres humanos y las diferencias entre mujeres y varones, sino que también es necesario hablarles de cómo vienen los niños al mundo, por qué es necesario prevenir, por qué existe planificación familiar, prevenir enfermedades sexuales, por qué es necesario prevenir y alertar a un niño de aquello que son las zonas de su cuerpo, de su anatomía. Nadie, salvo determinadas personas, y esto por situaciones muy específicas de atención médica o de cuidado, deberían ser tocadas por otra persona. En principio, porque son zonas privadas. Y dos, porque es necesario alertarlos de que ningún tercero, ninguna tercera debe tocarlos. ¿Y cómo vamos a hablar con ellos si no les hablamos de anatomía? Si no les hablamos de sexualidad, si no les decimos por qué su cuerpo está cambiando cuando son adolescentes, por qué puede ser que los hombres miren más a las jovencitas y por qué las jovencitas se entusiasman más por mirar a los hombres de determinadas edades, sobre todo a jóvenes adolescentes como ellas, porque van madurando, porque su vida, su sexualidad va demostrando que en el avance que tienen ellos, pues también tiene que ir aparejada esta información adecuada sobre lo que son nuestras realidades como seres humanos. Muy bien. Decirles, por ejemplo, que el abuso sexual implica la transgresión de esos límites personales de ese niño, niña y adolescente, que habitualmente puede pasar a través del engaño, la mentira, la manipulación, pero que además tienen ellos que saber que todo esto no tienen por qué sentirse culpables si es que algo sucede. Si es que algo sucede, que sepan que ellos no son culpables y que ellos pueden denunciar con confianza porque es la otra persona, es el agresor el que debe ser denunciado para que no vuelva a pasar. Así el agresor esté dentro de la casa, por eso es la problemática, así el agresor esté dentro de la casa y sea cercano a ella o a él afectivamente, pues también tiene que ser denunciado. ¿Y cómo hacen las mujeres víctimas de agresión sexual para denunciar? Siempre en todos los estudios se ratifica que desgraciadamente las estadísticas con las que contamos, las más actuales que nos ha dado la ministra o las anteriores que ustedes pueden revisar, está el Observatorio del Programa Nacional de Lucha contra la Violencia del MIM, que tiene información muy variada, muy interesante. Siempre está la alarma sobre aquello que lamentablemente impide a las mujeres denunciar. ¿Y saben qué pasa? Allí hay parte de una idea preconcebida de si yo lo denuncio, lamentablemente mi familia no se va a mantener unida. Muchas personas dicen, no quiso denunciar porque estaba bien. Ella estaba dispuesta a aceptar que la siguieran golpeando. No es verdad. Nadie se acostumbra a que lo maltraten o al dolor. Y por el contrario, disfrazan en labor psicológica para perdonar a la persona que tanto han querido. Imagínense un niño o una niña si es un pariente cercano, su padre, su padrastro, su hermano. Va a disfrazar esto porque sabe el riesgo de que la familia se vea perjudicada. Y eso es lo que no queremos. Lo que no queremos es que las niñas guarden el secreto, sino que sea develado, que lo conozcamos para que pueda tramitarse una denuncia. Nunca dejen solas a las niñas o adolescentes. Nunca piensen de que por salir un minuto, por salir un momentito, todo pasa muy rápido. Quiero terminar, para no excederme en los tiempos concedidos,
con motivarlos a leer la recomendación brindada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en la resolución 1 del 2020, que acaba de ser puesta a publicidad, a difusión. Pueden ustedes googlear. Simplemente decirles lo siguiente. La Comisión recomienda que en estos tiempos de atención a la salud para evitar la pandemia del virus del COVID, atendamos a las condiciones de vulnerabilidad. ¿Qué pasa con las personas con discapacidad? Las mujeres en discapacidad. ¿Qué pasa con el grupo, la comunidad con una orientación sexual diversa? Muchos de ustedes habrán leído sobre, porque se ha dado mucha difusión, la precariedad de vida de las personas trans en Lima y que están prácticamente sin alimentos adecuados. Eso pasa porque son marginadas. ¿Han visto ustedes las denuncias que ellas han hecho al ser detenidas en la calle cuando iban a comprar sus alimentos? No era porque estuvieran infringiendo las normas, sino porque su DNI, si yo me llamo Elvira, por ejemplo, no figuraba como Elvira, sino figuraba como Rafael, ¿no? Y entonces al ver la diferencia entre el ser humano que estaban viendo y el DNI, pues la policía le decía que no debían salir. Bueno, eso también fue una de las consecuencias de entender que aún estas personas con orientación sexual diversa son objeto de discriminación de la manera más cruel porque hay una falta de sensibilidad. La Comisión también ratifica que es necesario asegurar la participación de las mujeres en la toma de decisiones. Y hay una cuarta idea de la Comisión en esta resolución 1 del 2020. Hay que incorporar la perspectiva de género a partir de un enfoque transversal en cada contexto, en cada condición. Los servicios entonces de respuesta a esa violencia de género podrán dar suficiente atención y de manera adecuada. Es evidente que necesitamos una atención diferenciada a las y los profesionales de salud, dice la Comisión, y por eso debemos procurar que se garantice continuidad de los servicios, disponibilidad de servicios, pero además también los servicios de salud sexual y reproductiva con medidas de educación sexual. Reforzar la protección de niñez y adolescencia, especialmente los que no cuentan con cuidados familiares. Saben ustedes que esa es una alarma, ¿no? Recuerdan ustedes que hay niñas, niños, adolescentes en situación de calle. Recuerdan ustedes que hay niños, niñas, adolescentes en situación de internamiento residencial. ¿Qué pasa con ellos? ¿Cómo lograr mayor atención? ¿Cómo evitamos, señala la Comisión en esta resolución, que se den estos casos dentro de las instituciones? Pues debemos facilitar el acceso a los medios de denuncia. Las instituciones de cuidado residencial deben tomar medidas de transparencia, dice la Comisión. Necesitamos medidas que se consideren adecuadas y en esto los medios de comunicación deberían ayudarnos más para difundir, socializar, sensibilizar y a la vez darle a la ciudadanía una respuesta mucho más preventiva en impacto. Garantizar la inclusión social de la comunidad diversa, adoptar los protocolos de atención en salud. Acaba de salir la cartilla del MIN para atención en estos casos de violencia en general. Ustedes pueden googlearla y está ya también colgada en las redes para fortalecer estas políticas que garanticen el respeto a la niñez y adolescencia, a los casos de identidad de género diversos, garantizar la protección de los derechos de todos los niños. Si ustedes entran a Indaga, que es el sistema estadístico del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, se podrán percatar que tienen una muy interesante estadística delito. El 17% de esa población penitenciaria, ahora que hablamos de adoptar medidas, sea de indulto o de variación de la orden de prisión preventiva o definitiva, en fin, se habla también de ese 17%
que está allí por delitos de naturaleza sexual. Y la gran mayoría de esos delitos han sido en agravio de niñez y adolescencia. Yo espero, soy consciente de que no es un tema fácil, pero sí creo que es necesario seguir dialogando sobre el tema, para que ustedes, para que nosotros como miembros de una institución podamos tener un intercambio fluido, conocer sus opiniones, ahora que tenemos, gracias a este esfuerzo de la comisión, esta posibilidad de conocer de repente de sus preguntas, de sus ideas o los temores, o cómo comenzar a conocer, ¿no? A ver, por ejemplo, Cristian Vera, gracias Cristian, me manda una pregunta de Milagros Rosales Ruiz. ¿En esta cuarentena se está resolviendo como medidas de protección el retiro del agresor del domicilio? Porque existen casos, afirma en nuestra concurrente Milagros Rosales, que existen casos en los cuales no se está haciendo efectivo el retiro. Muchísimas gracias, Milagros, por la pregunta. Te la contesto rápidamente. De todas las medidas de protección que la 30.364 ha tomado, ha dispuesto, o mejor dicho, ha ordenado para que puedan adoptarla y tomarla los jueces y las juezas, esta es la más drástica, pero también es la más necesaria en muchos casos. Así que sí, sí es posible. No es necesario decir de que esta medida, por drástica, debe aplicarse menos. No, al contrario. Creo que en muchas de las situaciones de las que estamos hablando, más aún en cuarentena, es hiper necesario. Luis Romero pregunta, ¿qué pasa cuando la víctima de violencia llama a denunciar? ¿Son revictimizadas por los operadores? ¿Acaso falta sensibilización? Es cierto, es cierto. Concuerdo contigo, Luis, y te agradezco la pregunta. Lo que mencionábamos hace un momento sobre lo que sucedió en las calles cuando salían las personas trans y les preguntaban, no, pero tú no puedes salir porque tu fisonomía no me da la semblanza de lo que aparece en tu dato de identidad. Pues eso es falta de sensibilización, es falta de concientización. Ada Suárez pregunta, es conocido que las víctimas pueden llamar a la línea 100, pero también está permitido que salgan y acudan a hacer su denuncia. Y si esto solo se puede hacer en casos de agresión física, no. Además de la línea 100, por favor, todos los policías que pasan por tu casa también están en la obligación de apoyarte. Tú no puedes quedarte cuando alguien te está amenazando o está amenazando a tu hijo, a tu familia. Sal, pide ayuda. Si es que no te han contestado en la línea 100, repito, la línea 100 atiende 24 horas, 365 días. Y sí, puedes recurrir. Y de hecho, en estas noticias de la cuarentena, que han recogido a víctimas que han salido despavoridas de sus casas, que se han desmayado también. O sea, hay mucho por prevenir, ¿eh? Ojo, es cierto. También que hay 3 policías que han fallecido. O sea, sí entienden los temores de ser contagiados al momento de actuar, pero ellos tienen esa obligación. ¿Se puede denunciar un caso de violencia sexual a menores que no esté en flagrancia? Perdón, creo que la pregunta que me la formula Luis, como comprenderás, no necesitas estar en flagrancia para denunciar un caso de violencia. Es más, es muy difícil que sea en flagrancia porque estos delitos son clásicamente los clandestinos. Entonces, tú puedes denunciarlo apenas tengas conocimiento del hecho. Te lo agradeceremos todas y todos. Daniela dice, ¿tenemos un marco para retirar y sacar al agresor del hogar y procesarlo? Sí, tenemos la 30.364, que es la... Nadie tiene por qué exigir que la persona brinde su identidad. Puede ser absolutamente anónima. Claro que sí. La idea es que tú proporciones a la persona que recibe tu denuncia los datos para llegar a la víctima. No es a ti a quien va a querer llegar y no eres tú la persona que tiene que pasar el camino, el tránsito de la denuncia, sino la víctima a la que se debe llegar
para prevenir que no sea nuevamente victimizada y para que se sancione al agresor o agresores. Así que sí, te felicito. Si es por precaver la identidad de los denunciantes, te entiendo perfectamente. Esa es la idea. Nosotros no queremos que se difunda, que se divulgue. Lo que queremos es llegar al propósito que nos une en este momento, que es evitar que otra víctima se sume a esas estadísticas. Muy bien. Entonces, si me das el ok, Cristian, no sé si podemos seguir. ¿Tenemos más preguntas o voy cerrando ya en este momento? Listo. Bien, entonces, si ya he cerrado, creo, con todas las preguntas que me han estado enviando por el chat, y repito, a nombre de la Comisión de Acceso a la Justicia en Personas de Condición de Vulnerabilidad y Justicia en tu Comunidad, nosotros estamos en este ferviente deseo de seguir compartiendo gracias a estos medios virtuales. Agradezco nuevamente a Cristian Vera, agradezco a nuestra apreciada amiga Claudita por permitirnos llegar a ustedes, y esperamos también que ustedes sigan conectados con nosotros en las otras charlas y conversaciones y teleconferencias que se van a dar en este ciclo mientras dure la cuarentena. Cuídense, que Dios los proteja, que Dios nos proteja. Buenas tardes. Agradecemos la participación de la doctora Elvira Álvarez y les recordamos que mañana a la misma hora, a las 4 de la tarde, tenemos la videoconferencia también por este medio con la doctora Sara Gaspar, y ella nos va a presentar el siguiente tema: alimentos, el derecho de alimentos y su efectividad. Recuerden conectarse el día de mañana a las 4 de la tarde por esta misma página. Muchas gracias con todos y que tengan buenas tardes.